Gloria a Dios por este tiempo. Dios es bueno. Qué hermoso es cantarle a Él de esta manera. Qué hermoso es expresarle a Él nuestras alabanzas llenas de profundo contenido, profunda teología, profunda doctrina cuando hablamos o cantamos a ese Dios 3 veces santo. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a un pasaje que está en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a traer este tema, lo titulamos El desaliento después de la victoria. Estaba pensando durante toda la semana en el tema, el título, el asunto de este pasaje y finalmente pues les dejo eso. Y vamos a buscar en Primero de Reyes, capítulo 19, donde tenemos la base para nuestro mensaje de hoy. Primero de Reyes, capítulo 19. Voy a leer hasta el 14 y seguramente les voy a pedir que ustedes me ayuden en un texto más adelante. El versículo 11, les voy a pedir que me ayuden hasta el versículo 13. Repito, Primero de Reyes, capítulo 19. Voy a leer hasta el versículo 14. ¿Estamos listos? Voy a leer entonces, dice la palabra del Señor así. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó. ¿Cuántos días caminó? Hasta Horeb, monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para matarme, quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que paseaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Lean conmigo esa parte. Sigan leyendo.
Sigan leyendo. Y ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas. Repitan conmigo: y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vamos a orar. Padre, gracias por esta preciosa palabra. Necesitamos, como siempre, que tú nos la pongas en nuestros corazones, nos hables a través de ella en este día. Gracias porque esta historia, Señor, nos va a hablar mucho a nuestros corazones, especialmente en esas etapas de la vida, cuando pasamos por el desaliento, a veces por la depresión, esos momentos, Señor, que no quisiéramos pasar, pero los pasamos. Y esta historia nos habla, Señor, de un hombre de carne y hueso como nosotros, y nos va a ayudar a entender la importancia que tiene el ser fortalecido con la comida de Dios. Gracias por esta tarde y gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos todos ustedes que están en la casa del Señor hoy. Bienvenidos los hermanos que se conectan con nosotros siempre, todos los domingos, que disfrutan con nosotros también del culto, aun cuando no estén en este lugar. ¿Cuál es el hombre que usted más admira en la Biblia? Es una pregunta que quiero dejarla. Van a ver seguramente algunos nombres de esos gigantes de la Biblia. Gigantes decimos porque en efecto así se nos presentan. De repente viene a su mente Moisés, hablamos de él el domingo pasado. Puede venir Daniel, o David, o un Pablo, o un Pedro. Y en verdad que cuando hablamos o pensamos en esos hombres gigantes de la fe, por ejemplo, la conclusión a la que llegamos es que estos hombres eran exactamente como nosotros, ni más ni menos. Ellos nacieron como nosotros, vivieron como nosotros, comieron como nosotros, trabajaban como nosotros, quizás más que nosotros, lloraban como nosotros, se quejaban como nosotros, se reían como nosotros, hasta se burlarían como nosotros. En fin, eran hombres como nosotros. Y en medio de esos hombres aparece uno llamado Elías. Y es interesante que es Santiago el que va a decir que él era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Por lo tanto, era un hombre como nosotros, exactamente como nosotros. Mejor descripción no podemos encontrar para hablar de la debilidad de un hombre fuerte, quien frente a una amenaza, especialmente por una mujer, ahora corre por su vida, pero corre y corre bastante. Interesante que este relato nos va a mostrar que aún los hombres gigantes de la fe colapsan. Aún los hombres que brillan con esa fortaleza, con esa capacidad, con ese conocimiento, con esa revelación que Dios les da, en algún momento colapsan. Que aún estando en la cumbre de las victorias espirituales, pueden ser visitados por el desaliento, hasta llegar a estar deprimidos, como es el caso de este pasaje. La ironía con Elías es que él venció muchas batallas, pero cuando llegó la desilusión, colapsó. Hasta allí llegó. Y hermanos, esto nos dice que nuestros recursos físicos, mentales, emocionales y espirituales pueden agotarse aún después de una victoria. Es como para decirnos: cuando más sientas que has llegado a la cumbre de tu vida, en las victorias de tu vida, prepárate, porque es allí precisamente donde puedes caer. Es allí donde puedes colapsar. Es allí donde puedes retroceder. Con el ejemplo de Elías estamos en presencia entonces de otra queja contra Dios. Ese es el tema que estamos tratando estos días.
El domingo pasado hablamos de la queja de Moisés. Hoy vamos a hablar de la queja de Elías. Pero hermano, la queja de Elías no era cualquier queja. Este hombre se quejó tanto y le dijo a Dios: quítame la vida, porque no soy mejor que los demás. Cuando un hombre llega a un hombre de la talla de Elías, de esa talla espiritual, llega a pedirle a Dios que le quite la vida, usted tiene que imaginarse, hermanos, qué había en ese momento en ese hombre. ¿Qué situación estaba gobernando sus emociones, sus sentimientos, capaz de llegar y decir eso? Yo tengo esta tarde dos preguntas que quiero analizarlas a la luz de todo esto, a la luz del tema de hoy, el desaliento después de una victoria. Los venezolanos tenemos un gran desaliento después que nos derrotaron en la Copa América. Pero bueno, ese es otro tema. Es interesante entonces cuando pensamos en esto, que hay una causa por el cual ocurre el desaliento espiritual. Yo estoy seguro que muchos de ustedes van a decir: pastor, gracias por traer ese mensaje. Es más, usted debiera traer todos los domingos ese mensaje. Pero le tengo una mala noticia. Este es un mensaje que usted debe oírlo hoy, pero no se acostumbre, porque la intención es que usted lo absorba, lo digiera, lo tome para usted. Pero no se vuelva a desalentar para que el domingo le vuelva a predicar otra vez otro mensaje acerca de esto. No es esa la idea. Es que estemos a raíz de esto tan entusiasmados, tan llenos de esa victoria del Señor, que vengamos el domingo diciendo: gracias, Señor, porque tú me diste la victoria esta semana, la otra semana, este mes, este año, y así sigo. El cristiano no nació para vivir todo el tiempo derrotado. Un creyente que todo el tiempo anda desalentado es una mala propaganda para el evangelio. Anótense que se lo estoy escribiendo, se lo estoy diciendo como pastor. Es una mala propaganda. Porque usted nació, en efecto, va a pasar pruebas, pero usted nació para vivir en la victoria. Usted nació para estar en la cumbre del Carmelo, no en el desierto donde ahora anda Elías. Entonces, respondamos a la pregunta: ¿cuándo ocurre el desaliento en la vida espiritual? Le voy a dar 3 respuestas. Porque la próxima pregunta va a ser entonces: ¿cómo trabaja Dios para ayudarnos con el desaliento? En primer lugar, cuando el temor, escuche esto, cuando el temor te hace olvidar tus victorias. Esa es la primera verdad que yo encuentro esto. Cuando el temor se apodera de lo que fue tu victoria. ¿Qué dice el versículo 1? Cuando Acab llegó a su casa, escucha este chisme que le contó Acab a su esposa. Le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Elías esperaba que con esto, tanto Acab como su reino, y por supuesto incluyendo a su mujer, se arrepintieran y trajeran un gran avivamiento, y esto trajera un gran avivamiento en Israel. Pero la debilidad del rey le llevó a echarle el chisme a su esposa de las hazañas del profeta, poniendo en su corazón el deseo entonces de esta mujer de matar al profeta, en lugar de reconocer que Dios había intervenido allí, y no los dioses al cual ella estaba adscrita o creía, como eran los dioses de Baal y de Acera. Cuando Elías vio que ni aún esta demostración del poder de Dios produjo cambios en el corazón de los dirigentes del pueblo, sino esta se convirtió en una amenaza, entonces cambió sus expectativas. La expectativa de Elías era que se produjera un cambio, pero eso no sucedió. En lugar de eso, entonces, en vez de confiar en el poder de Dios, le dio la bienvenida al desánimo. Y es aquí donde quiero ir llegando. Hermanos, cuando en nuestra mente se apodera del temor, se apodera del miedo, le damos la bienvenida al desánimo. Y en consecuencia nos olvidamos que hace apenas unos días o un día yo estaba en la cumbre del Carmelo, donde Dios se manifestó con ese poder, matando a 450 profetas de Baal, y que en el caso de Elías fue el mismo el que los degolló, los mató, y ahora huye para salvar su vida.
Hay algo que debemos recordar: Dios no nos hace responsables de los resultados. A mí me gusta este concepto. Los resultados están en sus manos, no en las nuestras. A veces queremos que Dios obre como yo quiero, pero simplemente Dios nos dice: mira, haz lo que tienes que hacer, y deja los resultados al Señor. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. No podemos cambiar a las personas, y a menudo no podemos cambiar nuestras circunstancias. Solo Dios puede hacer esto. No es trabajo mío cambiar a las personas, ese es un trabajo de Dios. Y esto se aplica, por favor, en las relaciones cotidianas, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. No podemos cambiar eso. Dios es el que tiene que cambiarlo, es el único que puede hacerlo. Con esto concluimos que las amenazas, ya sean reales o imaginarias, pueden hacernos perder el equilibrio y hasta olvidar las victorias pasadas que el Señor nos ha dado. Nada es más peligroso en la vida espiritual que dejarse invadir por el temor, el miedo y el desánimo, porque todo eso genera entonces un estado depresivo y nos hace olvidar entonces al Dios que nos ha acompañado hasta ahora. Cada vez que yo le doy la bienvenida al desánimo, le digo: Dios, tú no sirves, no me sirves, no me ayudas. Así le estoy diciendo a Dios eso. Vean lo que dice el versículo 2. Así que, así me hagan, está hablando ahora Jezabel, así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En esta historia tenemos lo que algunos han definido el síndrome de Elías. Es interesante esto. La palabra síndrome se traduce como conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa. Síndrome. De repente usted dice: pero como que yo tengo ese síndrome, ¿no? Como que tengo eso, porque de vez en cuando pues actúo de diferentes maneras. Ojalá que no tenga ese síndrome. Y es interesante esto, y nos preguntamos porque aún los hombres con una gran estatura espiritual, la pregunta es: ¿por qué se agotan? ¿Por qué se desaniman? ¿Por qué llegan hasta desear la muerte? Otra vez, la valentía no siempre es señal de fortaleza. Este hombre fue valiente, pero ahora, disculpen la palabra, es un cobarde, porque frente a lo que él hizo, ahora huye. Ver a Elías corriendo para salvar su vida porque los temores lo habían invadido, y después pedirle a Dios que le quitara la vida, es el cuadro más descriptivo del que tengamos conocimiento para entender que, escucha esto, cuando se trata de calmar las emociones, aún los hombres más santos y fuertes llegan a debilitarse en su fe, optan por huir, dejando a Dios mal parado después que Él le ha demostrado su gran poder. Como alguien dijo, Elías fracasó en el mismo punto donde estuvo su fortaleza. El hombre valiente en la cumbre del Carmelo ahora huye de una mujer enojada. Cuidado, hermano. Cuidado. Porque las mujeres enojadas como que son problemas. Pero estamos hablando aquí de una situación, por supuesto, totalmente diferente. Porque esta mujer Jezabel, para su información, es sinónimo de la maldad al extremo. Jezabel va a aparecer después en el Apocalipsis como una referencia precisamente a ese tipo de actitudes malsanas, cuyo propósito es precisamente no solamente crear desánimo en alguien, sino destruir la vida de alguien también. Otra respuesta es cuando cambiamos la sombra de Dios por lo temporal. Esa es la otra razón del desánimo. ¿Dónde encontramos esto? Vayan al versículo 4. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino. Por cierto, ese día de camino era 150 kilómetros. Caminó él. Yo no sé si alguna vez usted ha caminado esa cantidad. 150 kilómetros. Y vino, se sentó debajo de un enebro. El texto nos dice que Elías huyó a Beerseba. Beerseba era un pueblo de Israel que estaba a esa distancia. Era un lugar desértico totalmente apartado de la experiencia anterior. Elías emprendió un día de viaje, escuche, por ese desierto para buscar refugio, no en el Todopoderoso, sino un árbol. Porque por supuesto, hermano, imagínense usted, por favor, a alguien que camina todo un día, 150 kilómetros, está extenuado.
más si se le acabó el agua en el camino, más si se le acabó la comida, está extenuado. Y llegó a ese lugar, allí está, ahora. Vino, dice el texto, que se sentó. En ninguna parte de este capítulo encontramos a Elías clamando al Señor. Mire, en el capítulo 18 él clamó y se burló de los profetas y dijo, y por supuesto él obtuvo esa victoria al ver que Dios respondió. Una sola vez él clamó a Dios. Los profetas de Baal clamaron todo el día, se sajaban la piel, le salía sangre, clamaban a su Dios, Dios no le oía. Y Elías, en una sola oración, Dios mandó fuego, consumió el sacrificio, y entonces se demostró allí que Jehová es el Dios. Pero ahora él no clama a Dios, él está huyendo. Y hermanos, ese es el problema del desánimo. Cuando tú entras en esa condición de desánimo, te olvidas de Dios y te encierras en ti mismo y vives allí. Es más, hasta culpas a Dios. El problema no fue entonces que se levantara y huyera o que bajara al desierto a esconderse, sino olvidarse de Dios como su refugio principal. Hermanos, en ese sentido decimos que con mucha frecuencia andamos corriendo, alejándonos de los demás hasta quedar en una gran soledad por nuestro aislamiento. Cuando nos aislamos, a menudo dejamos que nuestra mente se descontrole y se convierta, escucha esta frase, nuestra mente se convierte en el patio de recreo de Satanás. Y una cosa entonces es aislarse para estar en comunión con Dios, pero otra muy distinta es aislarse para estar fuera de la comunión de Dios. Y hay muchos creyentes que están aislados fuera de la comunión con Dios. Cuando tú permites eso en tu vida, tú estás exactamente siendo parte, que tu mente es parte del recreo de Dios, de Satanás quiero decir, el patio de recreo de Satanás. Versículo 5 dice, y echándose debajo del enebro, ahora vea esto, se quedó dormido. Y aquí entonces luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Esta historia es bellísima, porque ahora llega un ángel, hermanos, con la comida del cielo. ¿Se acuerdan de la semana pasada cuando hablé del maná? Comida del cielo. Ahora hay otra comida del cielo. Una torta, dice, cocida sobre las brasas, sobre las ascuas. La Biblia no nos dice el contenido de esa torta, de ese pastel o de ese cake, como diríamos en inglés. Simplemente dice que era una torta que estaba cocida al fuego de esa manera. Y eso entonces él la comió y dice que se quedó otra vez dormido. Ahora imagínense el cansancio de este hombre. Pero aquí hay algo interesante que me llama la atención. Dios pudo decirle a través de la... ¿Sabe qué? Levántate y ya, vete. No lo dejó que durmiera. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en el cuidado de Dios, Él sabe de nuestro cansancio. Y Él nos ministra en el cansancio. Él nos alimenta en el cansancio. Él nos llena en el cansancio. Y cuando nuestra mente está llena de otras cosas que no podemos digerir, que no podemos actuar de otra manera, entonces vemos cómo esta escena del ángel tocándole, diciendo come, levántate y come, vemos entonces algo maravilloso. La soledad que excluye a Dios es llegar de ser el mejor, como he dicho, el taller donde trabaja la mente. Los pensamientos que nos dominan nos alteran muchas veces. Qué bueno saber entonces que Dios se hace presente allí. Pero a menudo buscamos en otras partes la respuesta a nuestro problema, excepto en el único lugar donde podemos encontrarla, es encontrar esa ayuda real. Hay creyentes, escuche esto, que han perdido su perspectiva espiritual y ahora viven bajo la sombra de sus negocios, bajo la sombra de sus diversiones, bajo la sombra de sus placeres. Y esto entonces, cuando es una realidad en nuestras vidas, es porque han sacado a Dios de su ecuación. Ya Dios no es lo primero en su vida, tampoco es la iglesia. Ese creyente le da igual, por ejemplo, un día irse a otro sitio, el día del Señor, por ejemplo, que estar con nosotros en la comunión del Señor. Porque otras cosas llenaron su vida, están ocupando su atención. Al igual que Elías, la sombra de su propio enebro
Les da mayor placer que la comunión con Dios y con sus hermanos. Pero te dejo este pensamiento. Esa sombra será temporal, no es para siempre. Pero mira la sombra de Dios. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La sombra de Dios permanece para siempre. La sombra de esta vida, de esta sociedad, es temporal. La sombra de ese enebro pasará, se acabará, incluso se le acabarán las hojas y ya no habrá más sombra. Pero la sombra de Dios, permanecer bajo la sombra de Dios, es permanecer para siempre. Así nos cuida y trabaja el Señor en nuestras vidas. En tercer lugar, la otra respuesta es cuando pensamos que somos los únicos e indispensables. Cuando nosotros pensamos que somos únicos, entonces prepárese, porque allí viene el desaliento. Mira lo que dice el versículo 10 y el versículo 14. Me llama la atención que en el versículo 10 y 14, este hombre dijo lo mismo. Mira lo que dice el versículo 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y escuche, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero vaya al versículo 14, mire la misma idea. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares y han matado a sus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahora, aquí tenemos a otro síndrome de Elías. ¿Cuál es el síndrome de Elías? El considerarse que era el único. Era el único profeta, no había más nadie. De hecho, estuvo en el Carmelo solo. Y por eso se considera que es indispensable. Así que tenemos este síndrome. Es como si dijera, si las cosas no salen como yo las hago, pues de nada sirve. Era cierto que Elías tenía un vivo celo por las cosas de Dios, y eso lo llevó a la osadía de sentirse como si fuera el único indispensable frente a aquella tarea agotadora. Ahora, hay algo interesante en esto, y es esto. Si él en realidad era el único o el último profeta o creyente vivo, ¿por qué no anhelar vivir entonces el mayor tiempo para ayudar a los demás? Sería el razonamiento de este texto. Si los enemigos de Dios como Jezabel le querían muerto, ¿no debería él de buscar derrotar a esa malvada mujer? Si él tuvo la valentía de pedir a Dios que matara a 450 profetas, ¿no era Dios poderoso para matar a una mujer? Y especialmente a esa mujer. Hermanos, cuando pensamos que somos los únicos para hacer la obra del Señor, escuche, dejamos que la incredulidad y el temor nos atrapen. Y luego entonces agrega, yo solo he quedado y me buscan para matarme. Yo creo que Elías, hermano, él en sus pensamientos llegó a esta conclusión y dijo, yo me quiero morir, pero no quiero que me maten. Sería más o menos la traducción. Me están buscando para matar. Ah, pero yo le dije a Dios que me matara. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo se explica eso? No le dice como lo haríamos nosotros, por ejemplo. Dios no obró de esa manera. ¿Cómo diríamos nosotros al ver a la actitud de Elías? Diríamos, tan grandote y tan valiente. ¿No te da vergüenza que estás corriendo asustado, amenazado por una mujer? Así le diríamos nosotros. Así nos acercaríamos a este profeta que está huyendo de esa manera. Pero hermanos, Dios no obra de esa forma. Qué bueno es que Dios nunca dice las cosas como nosotros las decimos. Somos especialistas en un momento como ese, por ejemplo, en vez de alentar al profeta desalentado, lo desanimamos. Y hermanos, hay hermanos en las iglesias que son especialistas en desanimar. Tienen el don de desanimar, no sé si ese don existe. ¿Cómo le responde Dios? Mira el versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron.
Él pensaba que estaba solo, pero lo que no sabía es que Dios tenía 7,000 profetas, que ninguno de ellos adoraron a Baal y a Acera, sino que se habían preservado, pero él no lo sabía. Cuando nos sentimos indispensables para la obra del Señor y nos ocupamos en nuestra propia fidelidad, comenzamos a revelar ciertas actitudes donde se engendran sentimientos en nuestro corazón hacia los demás. ¿Cuál era el problema de Elías? Que él se sentía solo, se sentía indispensable y que nadie más le estaba ayudando. Los hermanos solitarios de la iglesia son egoístas en su comportamiento. Voy a revelar algunas cosas aquí. Yo sé que nadie más me va a escuchar sino mi iglesia. ¿Cómo debió reaccionar entonces Elías al pensar que era el único hombre fiel en la tierra y después oír de Dios que Dios tenía 7,000 hombres? ¿Cuál sería el impacto en su vida cuando descubrió que no era el único, que era indispensable, entonces que había alguien más, pero no alguien más, habían 7,000 más como él, que al fin y al cabo Dios se lo había reservado para otros propósitos, para otros fines? Entonces, en el síndrome de Elías estuvo esta presunción de considerarse el único indispensable. El creyente debe evitar la tentación de sentirse como si fuera el único entre los demás. Por ejemplo, yo solo he quedado. Y dice, soy el único que en la iglesia predico. Soy el único en la iglesia que canta. Soy el único que doy la clase. Soy el único que visita. Soy el único, soy el único, soy el único. No, usted no es el único. No es el único. Simplemente Dios nos utiliza a todos como un cuerpo. Por eso somos un cuerpo de Cristo. Nadie es indispensable. El pastor no es indispensable, aunque Dios lo ha puesto para dirigir a la iglesia. Al fin y al cabo, Él es Dios. Y su obra sigue a pesar de nosotros. Este síndrome, entonces, debemos evitarlo. O aquel síndrome del pobrecito yo todo el tiempo. Pobrecito yo, pobrecito yo. No, hermano, usted no es pobrecito, usted es un hombre rico, una mujer rica. Porque usted tiene a Jesucristo, tiene al Señor en su vida y usted es un hombre que Dios lo usa. Usted no es el único que canta, el único que predica, el único que diezma, el único que sirve. Todos servimos al Señor. Entonces me lleva esto a la próxima pregunta. Creo que es la pregunta que más nos interesa ahora a todos. ¿Cómo nos restaura el Señor del desaliento? Le tengo una sola respuesta en 2 partes para que entendamos este texto. Vaya al versículo 5 otra vez. Regresa allí para que veamos esto. La respuesta a esta pregunta es haciendo provisión para el cansancio del camino. Me gusta esa idea. Dios hace provisión cuando siento que estoy cansado del camino. Es allí donde Dios obra. Es allí donde Dios actúa. El texto dice, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. La primera necesidad que Dios aborda en la vida de Elías fue la necesidad de restaurar una restauración física. Es cierto que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre. Se lo dijo a Moisés. Eso lo discutimos la semana pasada. Qué interesante que Moisés estuvo 40 días y 40 noches, y escuche esto, sin comer y beber. Para mí es el único caso en la Biblia donde alguien puede estar en tremenda comunión con Dios que no necesita ni comida ni agua. Bendito sea ese tiempo. 40 días, 40 noches sin comer y sin beber. Pero ahora nos vamos a encontrar a un Elías que Dios lo va a alimentar también para 40 días y 40 noches, y lo va a alimentar con una torta tan especial que entonces va a ser suficiente para que él camine todo ese tiempo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando estamos en esa condición física, Dios la restaura. Cuando siento que estoy cansado del camino, como dice aquel cántico, entonces el Señor viene a mi auxilio y me levanta y me ayuda para seguir adelante. El estar sometido a una emoción intensa tanto tiempo tiene como consecuencia el cansancio del cuerpo
y la posibilidad de caer deprimido en algún momento. ¿No se ha sentido usted así, hermanos? Claro que sí. Eso le sucedió al profeta. Esta es una escena muy significativa. Quedarse dormido por un profundo cansancio y ser despertado por un ángel, bendito sea ese momento. Pero lo despertó con la comida. Qué bueno es despertarse de esa manera, ¿verdad? Tremendo desayuno, listo, preparado. No lo cocinó porque estaba listo. Yo sigo pensando, hermano, que la comida del cielo es la mejor comida. ¿Están de acuerdo con eso? Pero estoy hablando de comida. Mire, hay algo que usted de repente se pregunta, bueno, ¿y cómo será el cielo? ¿Comeremos, no comeremos? Pues le tengo una buena noticia. Cuando Cristo resucitó, comió pescado asado con sus discípulos, resucitado. Yo no sé si en el cielo tendremos pescado frito o algo por el estilo. Pero lo que sí es que en este texto tenemos la comida celestial. ¿En qué consiste? Precisamente que los ángeles vinieron y le trajeron al profeta aquella torta cocida. Por cierto, ustedes sabían que este es el profeta consentido de Jehová, que lo alimentó, porque en otra ocasión dice la Biblia que lo alimentaron los cuervos, y los cuervos le traían carne en la mañana, carne en el mediodía y carne en la tarde. Sí, señor, así mantuvieron al profeta en aquella época de sequía y de hambruna que hubo en Israel, los 7 años o 3 años. ¿Qué significa esto? Que Dios conoce tu necesidad, Dios conoce tu cansancio, Dios conoce tus fuerzas y Él está presto. Pero tú debes entonces descansar, pero descansar en el Señor. Muchas veces descansamos en nosotros mismos, es su caso. Se nos dice que era una torta cocida sobre brasas, pero además una jarra de agua. Hermanos, esta comida, como dije, le ayudó al profeta a caminar 40 días desde donde estaba, del desierto al monte Horeb, que es el monte de Sinaí, por cierto, es el mismo monte. De allí él caminó 40 días y 40 noches. Por cierto, el número 40 en la Biblia, si no sabía, es un número interesante. 40 días duró el arca sobre las aguas. Después tenemos el caso de Moisés, 40 días y 40 noches, 2 veces. La primera vez que le dio Dios la ley y que la quebró, y después otra vez. Tenemos 40 días aquí. Tenemos los 40 días de Jesucristo de ayuno y oración. Tenemos los 40 días cuando Él se le apareció después de la resurrección. Así que el número 40 aparece varias veces en la Biblia para indicarnos algo. Nos indica entonces que en esos 40 días Dios está presente, siempre está presente. Voy a mi último pensamiento en este mismo sentido. Yo quiero que vayan allí al versículo 12, porque aquí hay una historia interesante. Quizás el versículo 11 dice: Él le dijo, sal fuera y ponte delante de Jehová, y aquí que Jehová pasaba. Ahora, hay algo maravilloso, por favor sigan esa lectura. Dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, y rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Ahora, por favor, escuche esto. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. El texto no lo dice, pero inferimos que ahí estaba el Señor. En ese silbo apacible y delicado estaba el Señor. Ahora, cápteme lo que voy a decir con esto, para llegar a una aplicación que me parece interesante. Dios alimentó al profeta con su comida del cielo. Pero ahora Dios necesita que su profeta le escuche. Porque ahora no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y ahora 2 veces Él le llama y le dice, sal. Porque en el síndrome de Elías,
Está el asunto de ahora de meterse en la cueva. Primero estaba debajo de la enebra, ahora está metido en una cueva. Parecido a nosotros, hermanos. Salimos de algo, Dios nos bendice y nos volvemos a nos metemos en una cueva. No salimos de esas cosas. Ahora, en esto hay algo maravilloso, hermano. Estos tres elementos, el viento, el terremoto y el fuego, eran las características de este profeta. Él era como un terremoto, él era como un viento, él era como un fuego. Así era Elías. Y Dios le está diciendo, yo no quiero a ese Elías que se caracteriza de esa manera. Yo quiero cambiarte para que tú seas un nuevo profeta. ¿Me están siguiendo, como dicen por ahí? Por eso Dios no aparece en el terremoto, en el viento y en el fuego. En el Carmelo apareció en fuego, pero ahora aparece en un silbo apacible. Hermano, yo no sé si usted es como yo en la lectura de la palabra, pero cuando yo llego a un versículo como este, yo me imagino al profeta allí más asustado todavía, porque si estaba corriendo de la mujer, ahora al ver semejante cosa, ese terremoto, ese viento y ese fuego, ese hombre estaba tiritando allí de frío, estaba, aparte de frío, de miedo, quiero decir. ¿Por qué? Porque él está temiendo por su vida. No me mató Jezabel, pero ahora me va a matar el Señor. Y cuando estaba en esa condición, entonces se escucha un fuego apacible y sale de la cueva. Hay aquí algo extraordinario, maravilloso, hermanos. Y es que Dios nos habla en nuestro silencio. A veces tenemos mucho ruido en nuestros corazones, mucho ruido en la cabeza. Dios nos quiere hablar en el silencio, en el silbo apacible, en la quietud. Pero nosotros muchas veces andamos todo el tiempo acelerados y no escuchamos a Dios, viviendo como nos parezca, no escuchando al Dios. Elías conocía estos fenómenos. Yo quiero aplicar esto diciendo lo siguiente. Es posible que en no pocas ocasiones el Señor te está preguntando, ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces aquí, Julio? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en tu vida privada? ¿Qué haces en tu vida social? ¿Qué haces con tus recreaciones? ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Qué haces en tu vida familiar? ¿Qué haces en tu vida espiritual? ¿Qué haces en tu vida en la iglesia local? De repente usted dice, bueno, en cuanto a la iglesia, la verdad es que no mucho, Señor. La verdad es que no hago mucho. Apenas llego los domingos y algunos domingos. Tú sabes, Señor, mis circunstancias. Tú sabes mi trabajo. Tú sabes mis preocupaciones. Me absorbe demasiado. Después que pase esta racha, después que pase todo este tiempo, a lo mejor me voy a enderezar. Y Dios te vuelve a preguntar, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y hermano, muchas veces nosotros nos envolvemos en otras cosas y hace rato, escuche esto que voy a decir, hace rato yo me olvidé de mi Señor y me olvidé de mis compromisos, me olvidé de lo que significa el Señor para mi vida. Concluyo esta tarde, en razón del tiempo, diciendo esto. En la desesperación, Elías se quejó y le dijo, Dios, mátame. Los psicólogos llamarían esto, es una idea mía, depresión con pensamientos de suicidio. Sería más o menos así. Pero hermano, Dios no complació al profeta. Por cierto, en la semana pasada le dije que Moisés le dijo lo mismo, mátame. Yo no te voy a matar. Ahora tenemos a este profeta que se queda y le dice, mátame, Señor. Y
Mis amados hermanos, Dios no cumplió con esa oración. Después de renovarlo física, anímica y espiritualmente, le cambia el rumbo de su carrera y le dice: regresa ahora. Regresa por el camino donde has venido. O sea, 40 días más y 40 noches vas a regresar. Porque tienes 3 tareas que hacer. Vas a ungir al rey de Asiria, al rey de Jerusalén, y te voy a asignar, como tú te sientes solo, tu sucesor. ¿Sabe quién es tu sucesor? Eliseo. Y se regresa, y en efecto, después dice el texto que se encuentra con Eliseo. Y esa es otra historia bellísima acerca de esto. Pero hermanos, amados hermanos, Dios no complació al profeta. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios lo mató? Porque él, después de Enoc, es el segundo hombre que se fue al cielo sin morir. Porque vino un carro de fuego tirado por caballos. Aquello es un espectáculo extraordinario. Eliseo vio semejante cosa. Él fue traspuesto al cielo, hermanos. Y aquí me llama la atención esto. Nunca le digamos al Señor: Dios, bueno, nunca le diga quíteme la vida, por favor, nunca haga eso. Pero tampoco le diga al Señor: Señor, ya yo no quiero seguir adelante. Yo a veces escucho hermanos, porque como pastor hablo con los hermanos, visito a los hermanos, como con los hermanos y ando con los hermanos. Total, estoy entre los hermanos y conozco a mis hermanos. Y a veces escucho de algunos de ustedes, no todos, algunos de ustedes, ese desánimo. Y hermanos, si usted supiera lo que Dios tiene preparado para tu vida, no llegarías a ese estado, a esa condición. ¿Usted sabe lo que pasó con Elías finalmente? No murió. Pero de repente Elías, hermano, va a aparecer en otro monte. El monte de la transfiguración con Jesucristo. Y allí aparece cuando Cristo va a la cruz del Calvario. Y hermano, si no sabía esto, sépalo, pero Dios tenía preparado a Elías para ese momento, porque vino Moisés y vino Elías y se pusieron allí para fortalecer a Jesucristo, porque iba a la cruz del Calvario. Dios tiene un plan para tu vida y quiere cumplirlo. Eres tú el que decides. O lo cumples o lo pierdes. Depende de ti. Dios quiere usarte más de lo que te está usando ahora. No te conformes con la vida que llevas. No te conformes con esa vida cristiana fría, apática. Levántate como un hombre y una mujer de Dios y dile: Dios, los años que me quedan, quiero amarte, quiero servirte, quiero seguirte. Perdóname por esa vida que muchas veces no es una vida como la que tú quisieras que viviera. Ayúdame. Quizás hoy, concluyendo este mensaje, usted puede decir al Señor: Señor, es verdad, hay momentos en mi vida donde me desanimo. Es más, hay momentos donde viene a mi vida una depresión por cualquier otra circunstancia que no quisiera saber más nada. Pero el toque del ángel, el toque del Señor, la fortaleza del Señor está vigente, está presente. Y Él viene para hacer eso en tu vida. Él no ha terminado contigo. El ángel le dijo: levántate y come, porque largo camino te espera. A Elías. Así le dice a la iglesia: levántate, come, fortalécete, porque largo camino te espera. ¿Usted sabe cuánto es el camino que le espera? Ese que le espera. Exactamente, ni más ni menos. Porque solo Dios sabe cuándo se lo va a llevar. Pero no haga como el marido que dice: ay, Señor, llévame ya porque yo no quiero seguir viviendo. No haga eso, no ore de esa manera. Si Dios te deja, es porque tiene un propósito para tu vida. Todavía no lo ha cumplido. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor. Si usted tuviera que
extraer de este mensaje una sola aplicación para su vida, para no decirle tanto, ¿cuál sería? No me lo digan. ¿Cuál sería? Quizás en la quietud de su corazón usted le va a decir, Señor, yo reconozco que me parezco mucho a Elías, mucho a Elías. He estado a veces en la cumbre, pero ando después en el desierto. El Señor se acerca a ti para animarte, para ayudarte. Pero no seas ese creyente todo el tiempo que necesitas que lo estén empujando para seguir adelante. Conviértete tú en un instrumento para bendecir a otros. Y de esa manera tú serás esa bendición. Cierra tus ojos y ora así en tu corazón. Padre, gracias por esta palabra que he escuchado hoy. La necesitaba. Quizás llegué a esta casa desalentado por el trabajo, mis malas decisiones. Hay culpas en mi vida, situaciones muy particulares. Pero gracias porque tú me has hablado. Tomo de esta palabra esto para alimentarme. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ministrar esta tarde en la cena del Señor.